Hay una sensación en el aire, ¿no? Como una crisis que va más allá de lo económico o lo político. Algo más profundo que nos toca a todos. Bueno, hoy vamos a explorar un diagnóstico muy provocador sobre esto, usando las herramientas de la psicología de Carl Jung. Arranquemos con esta frase, que es bien fuerte. Y es que esa sensación de que algo no anda bien se parece mucho a una especie de infección invisible. Pero no es solo una metáfora. Es una forma de describir una realidad psicológica que de alguna manera nos está afectando a todos. Para este análisis nos vamos a basar en el trabajo del psicólogo junguiano, el Dr. Mariano Ellison. Y su argumento es audaz, ¿eh? Él dice que la raíz de la crisis que vivimos no está ahí fuera, en el mundo, sino aquí dentro, en nuestra propia psique. Entonces, ¿a qué se refiere con eso de los dejados atrás? A ver, que quede claro. No hablamos de zombies de película. Es una metáfora para describir vidas que se han vaciado de significado, y ese es el síntoma más claro de una enfermedad social mucho más grande. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el diagnóstico de Allison nos dice que para encontrar la causa de todo esto no hay que mirar ni a la política ni a la economía. Hay que mirar a algo mucho más íntimo, más personal, nuestra propia forma de vivir el tiempo. Este análisis apunta a que vivimos con un conflicto interno, una especie de batalla entre dos maneras muy antiguas de entender el tiempo. Y según Ellison, la tensión entre estas dos ideas es la clave para entender el vacío que sentimos hoy. Por un lado, está Cronos. Piénsenlo como el tiempo del reloj, el de la agenda, el de la eficiencia, el del trabajo, el que siempre se puede medir. Y por otro lado, está Kairos. Kairos es otra cosa. Son esos momentos que tienen un significado especial, momentos de conexión, de propósito, que son los que le dan sabor a la vida. El problema, claro, es que nuestra cultura está totalmente obsesionada con Cronos. Nos empuja a medir la vida por lo que producimos, por lo que tenemos, con la promesa de que ahí vamos a encontrar la felicidad. ¿Y cuál es el resultado? Muchas veces un profundo vacío interior. Nos encontramos ricos en cosas, pero muy pobres de espíritu. Pero ojo, que esta tensión no es algo completamente nuevo. Hace ya un siglo, el mismísimo Carl Jung diagnosticó una crisis del alma muy parecida, aunque en ese momento se manifestó de una forma mucho más explosiva. Entender cómo lo vio él en el siglo XX nos va a dar la clave para nuestro presente. Y para entenderlo, necesitamos este concepto que es fundamental, el inconsciente colectivo. Jung decía que todos compartimos una especie de memoria ancestral, un disco duro heredado con símbolos e instintos a los que llamó arquetipos. Y es ahí, en ese nivel tan profundo, donde se cocinan las grandes crisis. Y aquí vemos el diagnóstico de Jung en plena acción. Él creía que las guerras mundiales no eran solo conflictos políticos, sino la manifestación física de una enfermedad del alma. Cuando una sociedad se desconecta de esos arquetipos que le dan sentido, su sombra colectiva, o sea, toda esa oscuridad que no reconoce en sí misma, no desaparece, se proyecta hacia afuera, y el resultado es violencia y caos a una escala masiva. Bien, si la crisis del siglo XX estalló en una guerra mundial, ¿cómo se está manifestando hoy en día? La forma es diferente, pero la raíz psicológica es la misma. La manifestación de hoy es mucho más sutil, pero igual de destructiva. El campo de batalla ya no está solo allá afuera, en las trincheras. Ahora está adentro nuestro, en nuestras interacciones de todos los días, y va desgastando los lazos que nos unen como sociedad. Y este es el mecanismo de la infección, el paso a paso. Primero, se rompe la empatía. En ese momento dejamos de ver la humanidad en el otro. Segundo, proyectamos nuestra propia sombra, toda esa oscuridad que no queremos ver en nosotros, en esa otra persona. Y el resultado, el paso 3, es que esa persona se convierte en un zombi para nuestra mente, en un objeto vacío sin significado. Bueno, ya diagnosticamos la enfermedad, ahora viene la pregunta más difícil de todas. Si el problema es tan profundo, tan personal, ¿hay alguna cura? La conclusión es, la verdad, bastante desafiante. La fuente de la infección no está allá afuera, está adentro de cada uno de nosotros. Cada vez que participamos en este proceso de deshumanizar al otro, cada vez que rompemos ese vínculo de empatía. Así que el camino no es una solución mágica y simple. Empieza por la autoconciencia. Y esto nos deja con una pregunta final, muy provocadora. Si cada individuo puede traer la infección al campamento, ¿cómo puede cada uno de nosotros empezar a crear la cura?